felicitar a la autora de este proyecto, a nuestra colega congresista Luz Salgado y también a todos los integrantes de la comisión. Señor presidente, es algo importante que estamos tomando, que viene preocupándonos hace tiempos a cada uno de nosotros como peruanos y tener familiares en el extranjero. Señor presidente, estoy muy de acuerdo con esta reforma de este artículo 52 de la Constitución Política, dado que considera peruanos por nacimiento a los hijos de peruanos nacidos en el exterior, sin distinción de edad, ya que actualmente, en el caso de que padres no hayan inscrito a sus hijos en el país en el que viven, si deciden retornar al Perú y si el hijo cumplió los 18 años, puede optar por la nacionalidad peruana siempre que hayan ingresado al país de manera regular y mantenga una residencia vigente por 2 años. Es decir, presidente, la posibilidad de obtener la nacionalidad peruana queda sujeta a que pueda vivir legalmente 2 años en el país, la cual constituye que no fueran inscritos en los registros correspondientes por diversos motivos y factores de carácter familiar o desinformación, como también a causa de conflictos armados, desastres naturales, migración, entre otros, durante su minoría de edad. Presidente, por otro lado, en el Perú, en el año 2013, ha formalizado su política de promoción de retorno de peruanos inmigrantes que desean retornar a nuestro país, quienes en muchos de los casos eran niños o adolescentes cuando se fueron del país y el día de hoy son adultos beneficiarios en este proyecto de ley, y pedir al Ejecutivo también que nos ayude para pasar, presidente, decirle al Ejecutivo, reitero mi pedido al Ejecutivo, que tenemos muchas leyes, muchos proyectos que se aprueban acá, pero lamentablemente en el Ejecutivo muchas veces es observado y su reglamento, como el caso de las trabajadoras sociales, desde el otro gobierno hasta el día de hoy el reglamento de las trabajadoras sociales no sale, presidente. Entonces llamo a la reflexión al Ejecutivo que los proyectos de ley que aprobamos acá, que sea también considerado con los esfuerzos que hacemos nosotros como congresistas. Gracias, presidente. Gracias, señora congresista Esther Saavedra. Tiene la palabra el señor congresista Rosas, pero está solicitando una interrupción el congresista Cheput. Congresista Rosas, si usted lo permite, congresista Cheput, el congresista Rosas le está dando la interrupción. ¿Puede usted hacer uso de la palabra? Gracias, presidente, nuevamente. Simplemente en función de lo que han dicho mis colegas Gilbert Violeta y Alberto de Belaunde, nosotros queremos precisar que estamos adheridos al proyecto, incluyendo lo que ha planteado la congresista Luz Salgado de eliminar ese absurdo de los 35 años como tope. El peruano es por identidad y no solamente por un cargo público. Desde ese punto de vista, estamos de acuerdo con el petitorio señalado para que de esa manera se elimine ese tope que no tiene ningún sentido. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista Cheput. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Wilber Rosas. Señor presidente, en primer lugar, saludar la iniciativa de la congresista Luz Salgado sobre este proyecto que es de reforma constitucional. Creo que es de justicia tener que incorporar a nuestra patria nada menos que a los hijos de los peruanos en el extranjero. Sabemos perfectamente que muchos peruanos han salido del país huyendo de la violencia, por las inequidades y exclusiones de nuestro sistema imperante en el país y también por otras razones, y eso ha creado sociedades, colonias, colectivos en el extranjero de peruanos y de peruanas cuyos hijos son también y se sienten a veces mucho más peruanos que sus propios padres por las raíces, por el orgullo que se tiene con respecto a su origen. Y nos parece, y estamos de acuerdo con esta propuesta, que lo sentimos como un derecho a la igualdad, de ninguna manera a la discriminación, y es de justicia avanzar en esta primera legislatura para el reconocimiento a todos los hijos de los peruanos en el extranjero y decirles que efectivamente esto los hace mucho más peruanos, pero también es de gran beneficio para el país, porque podremos nuevamente retornar los hijos de los peruanos educados en el extranjero para beneficio del país, e igualmente ya nos han demostrado que esta cuestión económica que son las remesas también son parte de eso, y creo de justicia eliminar esos topes que se tenía
para tener que nacionalizar y devolverle la nacionalidad a los hijos de los peruanos en el extranjero. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Rosas. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Javier Velázquez. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con esta propuesta por la sencilla razón. De repente los argumentos que han sustentado la autora y legítimos, pero yo creo que no son los que fundamentan una oportuna reforma que se va a hacer. Primero habría que hacernos la pregunta, ¿la nacionalidad es un derecho fundamental? Sí es un derecho fundamental. Vamos al artículo de la Constitución y ahí está consagrado. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad? De dos formas. Una por por haber nacido en el territorio, y otra por un tema sanguíneo, o sea, de filiación, lo que le llaman en latín el jus soli y el jus sanguinis. Ese es el primer lugar. Pero me parece oportuna la reforma constitucional porque la Constitución, como ya mucho se ha dicho, no es letra escrita en piedra que no se puede cambiar. La Constitución no puede sufrir la metamorfosis que sufren las leyes ordinarias, obviamente porque generan la estabilidad jurídica y política de un país. Pero después de tantos años revisar el tema de la nacionalidad resulta hoy día oportuno. Y creo que más importante de poner este límite de 35 años que puedan postular a ser presidente, yo creo que la mayoría de ciudadanos que buscan que se les reconozca este derecho fundamental en la Constitución no son los que están en esa relación privilegiada de que quieren venir para ser presidentes. Por eso estoy de acuerdo con la autora del proyecto de que si se toma la decisión de la modificación constitucional no se ponga límite. Ponerle el límite de 35 años es porque es el cargo máximo a la función pública, no me parece. Y segundo, presidente, daré los argumentos por los cuales voy a apoyar esta reforma constitucional. Primero, es que si la nacionalidad de nacimiento es un derecho fundamental, que está en la Constitución, y la Constitución reconoce que a esta se accede de dos mecanismos, a través de nacer en el territorio o por la filiación, aquellos que plantean que sea el límite de 35 años, deben mirar que hoy día el mundo ha cambiado. No me refiero a una discusión, a un debate que haya porque una persona quiere ser candidato presidencial. Creo que los peruanos que se van a beneficiar con esta norma no lo van a hacer por ese motivo, lo van a hacer por otros más de calle, más domésticos. Haría la pregunta, me pide una interrupción la congresista Luz Salgado, si usted lo permite, presidente. ¿Cómo no? Congresista Salgado tiene la interrupción. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega Velázquez. Es cierto, no necesariamente todos están pensando aquí venir a postular, es ya por razones humanitarias, inclusive, como en el caso de Venezuela. Pero por otro lado quería darle la razón porque yo que he sido autora también de la Constitución del 93, entiendo que no es estática, que frente a todos estos cambios, a nuevas coyunturas, nos obliga a cambiar. Yo misma he sido autora ya de otra modificación constitucional, porque, bien lo ha dicho, no es ley escrita en piedra, puede mejorarse, señor, y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo. Gracias, congresista Velázquez. Puede continuar, congresista Javier Velázquez. La razón por la que digo que no debe haber límite es lo siguiente, por lo contraproducente y por lo contraproducente que resulta hoy día el desarrollo del artículo 52 de la Constitución. Fíjese usted, solamente serán peruanos de nacimiento por filiación aquel hijo de padre o madre peruana en el exterior inscrito en el consulado durante su minoría de edad. O sea, cuando la persona no tiene la plenitud de su capacidad de ejercicio, sino la capacidad de goce. Es peruano de nacimiento, pero como es menor de edad, no puede definir, los padres definen. Es un contrasentido, porque cuando llega a obtener la mayoría de edad, le dicen, sí te puedes nacionalizar peruano, pero ya no eres de nacimiento, sino eres por opción. Y ahí vienen el conjunto de contradicciones en las relaciones jurídicas que se dan. Y yo pondría este ejemplo, a ver, vamos a reflexionar con un caso concreto. ¿Qué pasa con un ciudadano que plantea un amparo, se ha hecho la prueba del ADN y acredita que su padre que vivía en Colombia con su madre,
Puede continuar, por favor. En Japón, como dice Mauricio, es hijo de ese padre y de esa madre. Y no fue declarado porque él no tuvo la posibilidad de hacerlo. Porque la Constitución peruana dice, solamente tus padres, o sea, por delegación, pueden hacerlo. ¿Y qué pasa si él dice, señor, mi prueba de ADN acredita que yo soy hijo de tal o cual madre? Entonces, hoy día el mundo está procurando cambios y por eso los términos de soberanía, de territorialidad han cambiado. Y los que hemos sido estudiantes de Derecho en la universidad siempre nos presentaban ese ejemplo. ¿Qué pasa con aquel niño que nace, por ejemplo, volando en un avión en España? ¿Es nacido en territorio español o es hijo de ese padre o esa madre peruana por cuestión de filiación? Entonces, presidente, aquí lo categórico que tenemos que hacer es lo siguiente. Este es un derecho que no se puede tasar por una ley de menor jerarquía. De tal manera, me parece que estaba suspendido, no, todavía no. Pide una segunda interrupción, congresista Bruce, tiene la interrupción. No he nacido en el avión, congresista. Ocurre, para abundar a favor de lo que dice la propuesta del congresista Salgado y el congresista Velázquez, no se olviden que en las épocas de crisis, en las décadas pasadas que hubo en el Perú, hubo mucha restricción en los consulados. El Perú cerró consulados en muchos lugares y a muchos peruanos le era difícil llegar hasta el consulado para inscribir el nacimiento de sus hijos en el extranjero. Y muchos, parejas peruanas, no hicieron ese trámite. Y al no hacer ese trámite, ahora es imposible que sus hijos puedan registrar su nacionalidad peruana. Por eso que esta propuesta que ha impulsado la congresista Salgado me parece muy pertinente y por supuesto nuestra bancada la va a apoyar. Puede continuar, congresista Velázquez. Algunos que se oponen a la reforma dirán que la ley, no la Constitución, establece un ámbito temporal para acceder a este derecho y yo creo que no es posible cuando se trata de un derecho fundamental, porque si siendo este un derecho que está en la Constitución y que tiene esa categoría, también podríamos trazar en virtud de la ley el derecho a la vida, el derecho al nombre propio, y esas cosas son indiscutiblemente, están concentradas, el núcleo de su protección, justamente en la esencia del derecho que se esgrime. Por eso, presidenta, creo que esta es una importante reforma. Pido a la presidenta de la comisión que con su amplitud democrática que tiene pueda recoger esta sugerencia. No hay, la verdad que, por no decir, es un argumento bizantino, es decir, desmerecería una verdadera reforma ponerle como argumento hasta los 35 años, porque supuestamente los más de cientos de miles de peruanos que están en el exterior, hijos de padres o madres peruanas, desean postular a la presidencia de la República. No hay que olvidar que en el Perú, por ejemplo, Un minuto para que culmine. los nacionalizados peruanos ya pueden acceder a cargos públicos, los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Pero de eso no se trata, presidenta. Yo quisiera que el debate se pueda enriquecer atendiendo primero a que esta es una norma irrazonable hoy día. De repente en el pasado se justificaba porque la ciencia no nos daba herramientas casi categóricas para acreditar la afiliación. Hoy día que está acreditada la afiliación, repito, la Constitución tiene que ir de la mano en reconociendo, porque la Constitución no crea este derecho, sino lo reconoce. Entonces, reconociendo que ahora se puede permitir establecer nítida y claramente la nacionalidad por nacimiento en territorio fuera del país o la nacionalidad por filiación. Por eso, presidenta, yo concluyo diciendo que vamos a apoyar esta reforma constitucional, pero pedir que se quite el límite de los 35 años porque no tiene una justificación que esté acorde con la categoría del derecho fundamental que el día de hoy estamos adecuando a los cambios que vive el país y el mundo entero. Muchas gracias, congresista Javier Velázquez, quien tiene el uso de la palabra, congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. En primer lugar, saludamos esta iniciativa oportuna y necesaria de reforma constitucional. Desde el bloque parlamentario Nuevo Perú vamos a apoyar la iniciativa. Sin embargo, vale mencionar que, en efecto, en los tiempos de violencia política ocurrida entre los 80 y 2000, muchas familias se vieron
forzadas a desplazarse en búsqueda de mejores condiciones de vida, en búsqueda de paz, y tenemos generaciones tras generaciones nacidas en el exterior sin posibilidad, ¿no?, de tener este derecho tan elemental como el derecho a la identidad o a la nacionalidad con ascendencia o descendencia de parte de sus padres y abuelos también. En el artículo 52 concretamente, presidente, lo que planteamos es que se pueda quitar la línea en donde dice, ¿no?, son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República, también lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos inscritos en el registro correspondiente, quitar hasta los 35 años de edad conforme a ley. A nosotros nos parece que esto de la edad sí estaría contraviniendo también con aquellos que pasan los 35 años de edad y por un sentido humanitario se sienten parte del país y han construido un sentido de pertenencia, ya sea por los vínculos culturales, sociales, por descender de familias y tienen la ligazón. Cuanto un peruano está más distanciado es cuanto más pertenencia siente a esa raíz de donde proviene. Entonces, presidente, planteamos borrar esa línea de límite de edad. Voy a dar la interrupción al congresista Edgar Ochoa. Congresista Ochoa tiene la interrupción. Presidente, para reiterar este deseo anhelado de cuántos y muchos peruanos en el exterior hoy se pueden y se sienten orgullosos de ser peruanos y pueden tener la oportunidad de reclamar su nacionalidad. Creo que poner este límite etario no es lo más adecuado. Ya el proyecto de por sí demuestra un desprendimiento y un camino hacia la percepción universal de la ciudadanía, y creo que en coherencia a ello deberíamos sentirnos orgullosos de aquellas personas que en el tiempo en el que se den cuenta que son peruanos y desean reclamar su nacionalidad peruana, tengan la oportunidad de hacerlo. En ese sentido, suscribimos esta posición de retirar este límite de edad en este marco de ley. Muchas gracias, presidente. Puede culminar, congresista Tania Pariona. Sí, presidente, en esa misma lógica y línea del congresista Ochoa, creemos que es la oportunidad para que nuestra Constitución también esté a la altura y respondiendo al contexto actual en el que vivimos. Y sabemos que muchos paisanos, con ciudadanos nuestros que viven en el exterior, también se ven en algunas ocasiones obligados a retornar a nuestros países o venir a nuestro país y sentirse parte, y no solo porque tengan un pasaporte de otra nacionalidad, dejan de ser peruanos o tienen la afiliación con el Perú. Creo que esto va a ayudar a contribuir incluso a que la identidad nacional nuestra transfronteriza la sigamos manteniendo, construyendo, y vemos como en otros países, por ejemplo, el día de 28 de julio la celebran muy alegóricamente, y muchas de las familias, a pesar de tener hijos nacidos en el exterior, de verdad sienten por nuestro país, incluso hacen contribuciones hacia el país. Eso, presidente, reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa valiosa. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Johnny Lescano. Señor presidente, buenos días, colegas, buenos días. La propuesta es interesante, presidente, pero creo que tiene algunos problemas, puesto que puede ocurrir el caso que una persona, hijo de peruanos nacido en el extranjero, que tenga 35 o 40 años, se acoja a esta ley porque ya no le están poniendo límite a la edad, venga al Perú y postule a la presidencia de la República sin conocer la realidad, la historia, sin tener ningún arraigo. Y acá precisamente están poniendo esa posibilidad como si fuese un peruano nacido en el territorio. Entonces, yo creo que falta esta propuesta, el ius solis, el arraigo en la tierra, la residencia en el Perú, para que esa persona pueda sentir que realmente es peruano, que conozca, que pueda tener los derechos de un nacido. Acá no solamente le están poniendo la edad, y no, ahora lo han desaparecido. Es decir, uno que tenga 40 años, viene al Perú, con poder económico, sin conocer el Perú, sin ningún nacimiento, se presenta como presidente y sale presidente de la República.
Entonces, yo creo que hay ese problema que es muy importante. El Tribunal Constitucional, señor presidente, ya lo ha advertido, congresista Salgado, que tiene que haber no solamente el jus sanguinis, no solamente ser hijo de peruanos nacidos en el extranjero, sino además tener el arraigo, el sentimiento de pertinencia. Y eso no está en la fórmula y que creo que hay que ponerla. Congresista Salgado me pide una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Salgado. Presidente, gracias, congresista Lescano. Yo me imagino que hay muchísimos peruanos que estando aquí se sienten más extranjeros y otros peruanos que están lejos se sienten más peruanos. Y dependerá de la votación, de la elección de los electores para que ese ciudadano que ha venido, según dice, que serían los menos, porque esa no es la intención del proyecto, pero en todo caso, así como usted, se encargará de decir ese señor ha nacido en el extranjero. Y será el voto popular el que decida, congresista Lescano, así como cuando usted salió de Puno y los de Lima lo acogieron, porque tuvo usted una buena votación. Entonces, usted no disminuya la capacidad de los peruanos para elegir. El congresista, el presidente actual al que usted ha apoyado, ha estado mucho tiempo en el extranjero y ha salido por el voto de los peruanos. Así que me parece un argumento muy llano, muy chato para poder desvirtuar algo que ya casi todos han consensuado. Gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Lescano. Sí, claro, yo salí de Puno, sigo siendo puneño, he venido a Lima. Lo que usted está proponiendo es que un extranjero, prácticamente mentalidad de vivencia, de cultura, venga a cualquier edad y sea presidente de la República del Perú. Eso me parece un contrasentido. Se tiene que poner aquí y asegurar que quienes son los que conduzcan los destinos de la patria son los nacidos en el Perú obligatoriamente. Con esta propuesta nada sobre el Perú que no tenga ni siquiera la cultura ni conozca la historia, se hace presidente. Hay muchos ejemplos, y eso los peruanos no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? O sea, que debemos tener ahora presidentes de mentalidad extranjera, solamente que por sangre le vamos a dar ese derecho sin haber nacido, sin haber estado en el Perú. El señor Toledo, señora Salgado, estuvo radicando también acá en el Perú. Ha cometido errores, ha cometido delitos, eso es otra cuestión. Pero esto. Continúe, por favor. Entonces, aquí hay una situación pues delicada. Yo creo de mucho compromiso, porque hay personas, repito, que tienen toda la cultura extranjera, no tienen arraigo y van a venir a ser autoridades en el Perú. Me parece un asunto que hay que considerarlo, señor presidente. El congresista Edu me puede pedir una interrupción con todo gusto. Señor. Congresista Vergara, tiene la segunda interrupción. Claro, pues hermano, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. El tema acá, presidente, es ¿cómo es posible que se le pretenda recortar los derechos a un ciudadano que, si bien es cierto, no ha nacido en el Perú, pero tiene sangre peruana? En todo caso, lo que nos quiere pretender el argumento del señor Lescano es que un señor que ha nacido fuera del país, que postule por el Perú, es inmediatamente elegido. El voto popular es que le dará la oportunidad de ser elegido. Y finalmente, si hay un tema, es la ley electoral la que determine si el señor puede o no puede candidatear. Pero, señor presidente, no se le puede recortar los derechos a un peruano por más que haya nacido fuera del país. ¿Cómo es posible que eso pretenda vendernos eso, señor Lescano? Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Puede continuar, congresista Johnny Lescano. Presidente, la fórmula que nos han entregado, el texto sustitutorio, es mucho peor. Ya le ha quitado la edad para que una persona pueda ser peruano de nacimiento. Ya no le pone límite. Yo no sé si Fuerza Popular está proponiendo esta medida porque nos hicieron o hicieron presidentes a una persona que no se sabe si nació en el Perú o en el extranjero.
No sé. Pero, bueno, eso no está bien. Nosotros queremos presidentes nacidos en el Perú, que no nazcan en Canadá, en Japón o en Venezuela, vengan a los 45 años o 50 años y se hagan presidentes, con su poder económico. Porque aquí, en el Perú, lamentablemente, se siguen comprando votos con arroz, con azúcar, con carritos sangucheros. Entonces yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso. No sé si los señores de Fuerza Popular están de acuerdo con eso o quieren mantener la historia de poner personas que no se sabe pues dónde han nacido. Un minuto que culmina, congresista Lescano. Entonces, presidente, nuestra propuesta es que se ponga de todas maneras un requisito de arraigo, de dius solis. Un mínimo de residencia, presidente, a través suyo a la congresista Salgado. Un mínimo de residencia. 10 años, 5 años, como mínimo, pero no puede ser solamente por la situación de haber tenido el jus sanguinis, sangre de padres peruanos, pero este señor nació en el extranjero, que toda su vida vivió en el extranjero, que ni siquiera sabe hablar el quechua, la aymara ni el castellano. Y el señor va a tener todos los derechos de un peruano. Nosotros creo, desde el punto de vista de Acción Popular, no estamos de acuerdo, señor presidente, con esta fórmula, porque creo que rompería los parámetros que se deben cuidar para los peruanos de nacimiento, que deben que cuidarse los requisitos minuciosamente, rigurosamente. No, yo no. A ver, por favor, el congresista Lescano está